cómo la Sedena destruyó a El Mencho y su cártel, CJNG. Están confiscando todos nuestros helicópteros. La reciente campaña de la Sedena contra el CJNG y su infame líder, El Mencho, marca un momento crucial en la lucha de México contra el crimen organizado. El CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos del mundo, se ha hecho famoso por sus métodos despiadados, operaciones globales de narcotráfico y capacidades paramilitares. La respuesta agresiva de la Sedena, con una precisión militar e inteligencia sin precedentes, está desmantelando la infraestructura que ha permitido al cártel prosperar. Esto no se trata solo de arrestos o decomisos, sino de una operación integral para debilitar las bases financieras y operativas de una organización que ha aterrorizado comunidades durante años. Lo más impactante de esta ofensiva es la incautación de los helicópteros del CJNG, un movimiento que subraya la escala extraordinaria del poder del cártel. Estos helicópteros no son simples lujos, son herramientas cruciales para transportar drogas, eludir capturas y realizar operaciones violentas. Al golpear esta ventaja aérea, la Sedena está atacando directamente la capacidad del CJNG de operar con impunidad en vastos territorios. El uso de estos recursos por parte del cártel muestra cómo se han transformado en una organización cuasi militar, desafiando directamente la autoridad del Estado. Lo que hace que esta operación sea tan crítica son sus implicaciones para la seguridad y soberanía de México. Las actividades del CJNG han cruzado fronteras, alimentando el comercio global de drogas y fomentando una violencia que va mucho más allá de México. La estrategia de la Sedena representa un paso significativo hacia la recuperación del orden en regiones dominadas por la influencia de los cárteles durante mucho tiempo. Este enfrentamiento no está exento de riesgos. Cárteles como el CJNG son conocidos por su brutal retaliación. Sin embargo, el compromiso del gobierno mexicano demuestra una determinación firme de recuperar sus territorios y proteger a sus ciudadanos. Este tipo de narrativa muestra cómo un enfoque bien diseñado puede marcar una diferencia. Si estuvieras optimizando este contenido para una plataforma como YouTube, sería importante destacar tanto los datos impactantes como los elementos humanos de la historia para conectar con la audiencia. ¿Qué opinas de esta estrategia de la Sedena? ¿Crees que será suficiente para debilitar al CJNG a largo plazo? Déjame saber tu opinión. Al analizar las operaciones dirigidas contra la flota aérea del CJNG y los esfuerzos más amplios para debilitar su poder, descubrimos cómo esta batalla está transformando la lucha contra el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha ascendido rápidamente para convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Sus orígenes se remontan a la fragmentación del Cártel del Milenio a finales de la década de 2000, un periodo marcado por guerras territoriales violentas y alianzas cambiantes en el inframundo mexicano. Surgiendo del caos, el CJNG se distinguió por su brutalidad sin precedentes y su astucia estratégica, tomando el control de rutas clave de narcotráfico y expandiéndose tanto dentro de México como internacionalmente. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se ha ganado una reputación de dominio en la producción y distribución de metanfetaminas, cocaína y fentanilo, sustancias que han alimentado la crisis de opioides en Estados Unidos y otros países. Pero las operaciones del CJNG no se limitan al narcotráfico, también abarcan el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro e incluso el control de economías locales en las regiones bajo su influencia. Su capacidad para combinar violencia despiadada con logística sofisticada le ha permitido superar a sus rivales y mantenerse como una fuerza formidable en el crimen organizado. El Mencho, el líder enigmático del CJNG, es central para el éxito y la notoriedad del cártel. Nacido en Michoacán en la década de 1960, creció en la pobreza antes de adentrarse en el mundo criminal. A lo largo de los años, ascendió en las filas de varios cárteles, perfeccionando sus habilidades en logística y ejecución. Su ascenso al poder estuvo marcado por una visión estratégica que combina operaciones tradicionales de cárteles con tecnologías modernas y métodos empresariales. Su reputación como un líder meticuloso y despiadado lo ha convertido en uno de los criminales más buscados a nivel mundial, con recompensas multimillonarias ofrecidas por los gobiernos de Estados Unidos y México por información que lleve a su captura. El alcance del CJNG trasciende las fronteras de México. En territorio mexicano,
El cártel opera en más de 2/3 del país, controlando territorios mediante sobornos, coerción y violencia abierta. Internacionalmente, ha establecido redes en Europa, Asia y América, lo que le permite mover drogas por continentes utilizando métodos innovadores, como compartimentos ocultos en vehículos, drones y submarinos. Un factor clave en la capacidad del CJNG para evadir a las autoridades es su uso de armamento avanzado y tecnología de punta. A diferencia de cárteles más antiguos que dependían principalmente de armas de fuego y tácticas terrestres, el CJNG adopta un enfoque más militarizado. Poseen armas sofisticadas, incluidos rifles calibre .50, lanzagranadas e incluso vehículos blindados. Además, se ha informado que emplean drones armados con explosivos para ataques dirigidos, demostrando un nivel de innovación que los distingue de las organizaciones criminales tradicionales. Uno de los aspectos más alarmantes de su arsenal es su flota de helicópteros. Estas aeronaves no solo se utilizan para transportar drogas y personal, sino también para vigilancia y evasión. Los helicópteros les otorgan una ventaja táctica significativa, permitiéndoles navegar por terrenos difíciles, evitar bloqueos carreteros y realizar operaciones en áreas remotas. Su uso evidencia hasta qué punto el CJNG opera más como una fuerza paramilitar que como un cártel convencional. Las tácticas violentas del CJNG son otro sello distintivo de sus operaciones. El cártel es infame por despliegues públicos de brutalidad, incluidas ejecuciones masivas, desmembramientos y ataques a civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno. Estos actos cumplen una doble función: infundir terror en sus rivales y comunidades, mientras envían un mensaje de dominio al Estado mexicano y a observadores internacionales. A medida que el poder del CJNG ha crecido, también lo ha hecho su amenaza para la seguridad nacional de México y la estabilidad global. El liderazgo de El Mencho, combinado con los recursos y tácticas innovadoras del cártel, lo ha convertido en un objetivo prioritario para los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, desmantelar una organización tan profundamente arraigada y sofisticada presenta enormes desafíos. En los últimos años, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, de México, ha intensificado sus esfuerzos contra el CJNG, atacando su liderazgo, infraestructura y recursos. La incautación de helicópteros y otros activos es un paso crucial para debilitar sus capacidades operativas. Estas acciones reflejan un cambio de estrategia, pasando de medidas reactivas a un desmantelamiento proactivo de las estructuras de poder del cártel. El ascenso del CJNG y la influencia de El Mencho ilustran la naturaleza compleja y evolutiva del crimen organizado en el siglo XXI. Su combinación de actividades tradicionales de cárteles con tácticas militares modernas y redes globales plantea un desafío único para las fuerzas del orden y los gobiernos. A medida que la SEDENA y sus aliados internacionales continúan enfrentándose al CJNG, esta batalla sirve como un recordatorio de la lucha constante contra las redes criminales más peligrosas del mundo. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se ha consolidado como una fuerza clave en la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel, conocido por su dominio en el tráfico de drogas y sus operaciones militarizadas, ha representado desafíos sin precedentes para las autoridades mexicanas. En respuesta, SEDENA ha implementado una estrategia multifacética que combina inteligencia, tecnología y operaciones militares estratégicas para desmantelar la infraestructura del cártel y debilitar su control. El éxito de la SEDENA radica en su capacidad para integrar técnicas avanzadas de recopilación de inteligencia y colaborar con agencias nacionales e internacionales. Al compartir información con entidades como la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, la SEDENA ha obtenido datos cruciales sobre las operaciones del CJNG. Estas asociaciones permiten una coordinación transfronteriza que amplifica los esfuerzos para rastrear envíos de drogas, transacciones financieras y movimientos de los líderes del cártel. Una de las herramientas más efectivas de la SEDENA es su capacidad para infiltrarse en las redes del cártel. Utilizando agentes encubiertos e informantes, el departamento ha recopilado inteligencia procesable para atacar operaciones clave del CJNG. Estas infiltraciones están respaldadas por tecnología avanzada de vigilancia, como imágenes satelitales, drones e intervenciones telefónicas, que permiten monitorear los movimientos del cártel e identificar objetivos de alto valor.
Otro aspecto significativo de la estrategia de la Sedena es su precisión para atacar las redes logísticas del CJNG. Más allá de incautar drogas, el enfoque incluye desmantelar las cadenas de suministro, canales de adquisición de armas y redes financieras del cártel. Este enfoque integral interrumpe la capacidad operativa del CJNG, debilitando su control sobre territorios y recursos. La Sedena ha ejecutado numerosas operaciones de alto perfil contra los bastiones del CJNG, infligiendo golpes significativos al cártel. Una operación destacada fue la incursión a gran escala en un complejo del CJNG en Guadalajara, Jalisco, donde las fuerzas militares descubrieron un sofisticado laboratorio de metanfetaminas. Este operativo no solo interrumpió una fuente clave de ingresos, sino que también proporcionó valiosa información sobre las operaciones del cártel. Otra misión clave fue la captura del hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito. Su arresto en 2015 y posterior extradición a los Estados Unidos representó un golpe psicológico y operativo para el CJNG. El Menchito desempeñaba un papel crítico en las operaciones financieras del cártel, y su captura desestabilizó el liderazgo del grupo. Además de estas redadas, la Sedena se ha enfocado en desmantelar las redes de transporte del CJNG. Camiones cargados con drogas, aviones con compartimentos ocultos y lanchas rápidas han sido interceptados en esfuerzos coordinados. Estas operaciones subrayan la dependencia del cártel en una logística sofisticada, la cual la Sedena busca socavar de manera sistemática. Uno de los aspectos más innovadores de las operaciones de la Sedena ha sido la incautación de helicópteros utilizados por el CJNG. A diferencia de los cárteles tradicionales, el CJNG emplea vehículos aéreos no solo para el contrabando de drogas, sino también para operaciones tácticas, incluidos ataques contra fuerzas de seguridad y grupos rivales. Los helicópteros brindan al cártel una movilidad incomparable, permitiéndoles evadir patrullas terrestres y transportar grandes cantidades de drogas a través de terrenos difíciles. La ofensiva de la Sedena contra la flota aérea del CJNG subraya su compromiso de neutralizar las capacidades operativas del cártel. Estas acciones, combinadas con esfuerzos continuos para debilitar sus redes financieras y logísticas, marcan un punto de inflexión en la lucha contra una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Al apuntar a los activos aéreos del CJNG, la Sedena ha infligido un golpe crítico a las capacidades operativas del cártel. Los helicópteros, a menudo modificados con tecnología avanzada, otorgan al CJNG una ventaja significativa sobre las fuerzas del orden. Su incautación impide que el cártel los utilice para el transporte rápido de drogas o ataques coordinados contra convoyes militares. Una de las incautaciones más emblemáticas involucró un helicóptero fuertemente armado, utilizado en una emboscada contra fuerzas federales mexicanas en 2015, que resultó en la muerte de 15 oficiales. Recuperar esta aeronave no solo elimina un activo estratégico del CJNG, sino que también representa una victoria simbólica para la Sedena, demostrando su capacidad para contrarrestar las tácticas de estilo militar del cártel. La estrategia de la Sedena para neutralizar los helicópteros del CJNG incluye desmantelar pistas de aterrizaje y talleres de reparación utilizados por el cártel. Estas medidas preventivas aseguran que, incluso si el CJNG adquiere nuevos helicópteros, su capacidad de uso se vea significativamente limitada. Al restringir el acceso del cártel al transporte aéreo, la Sedena ha reducido su capacidad para operar libremente en regiones remotas, desestabilizar a cárteles rivales y evadir a las fuerzas de seguridad. Las operaciones agresivas de la Sedena contra el CJNG han generado reacciones diversas en el público y los medios, reflejando la complejidad de la lucha de México contra el crimen organizado. En el ámbito local, muchas comunidades ven con buenos ojos los esfuerzos de la Sedena, considerándolos una respuesta necesaria a la violencia y explotación del cártel. Los residentes de regiones bajo el control del CJNG han expresado alivio por la presencia de las fuerzas militares, con la esperanza de recuperar la paz y la estabilidad. Sin embargo, también hay escepticismo y críticas, especialmente en torno a los daños colaterales y el costo humano de estas operaciones. Algunas comunidades han acusado a la Sedena de tácticas excesivas, como arrestos indiscriminados y uso desproporcionado de la fuerza, lo que ha tensionado la relación entre el ejército y la población civil. Además, las detenciones de afiliados al CJNG suelen provocar represalias violentas, poniendo en riesgo a las comunidades locales.
En el ámbito internacional, las acciones de la Sedena han llamado la atención por su audacia y efectividad. La incautación de helicópteros y otras maniobras estratégicas han sido elogiadas como tácticas innovadoras en la lucha global contra el crimen organizado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el potencial abuso de poder y la necesidad de una mayor rendición de cuentas en las operaciones militares. Los medios de comunicación ofrecen narrativas diversas sobre la campaña de la Sedena. Algunos destacan los éxitos, como las espectaculares incautaciones de helicópteros y los operativos contra laboratorios de drogas. Otros, en cambio, subrayan los desafíos, como las víctimas civiles y la persistente violencia. Estas representaciones contrastantes reflejan la naturaleza multifacética de la guerra contra las drogas en México, donde cada avance militar puede ir acompañado de consecuencias sociales y humanitarias. La lucha contra el CJNG es, sin duda, una de las batallas más difíciles en la historia reciente de México, y la Sedena está al frente de esta compleja confrontación, con victorias significativas y desafíos constantes en su misión de restaurar el orden y la seguridad en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha desempeñado un papel crucial en los esfuerzos de México por combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas del mundo. Sin embargo, a pesar de sus logros, la Sedena enfrenta numerosos desafíos que complican su misión. Entre estos se encuentran los violentos contraataques del CJNG, la corrupción interna dentro de las instituciones mexicanas y las limitaciones de recursos que dificultan la capacidad del ejército para mantener operaciones prolongadas. 1. Contraataques violentos del CJNG. El CJNG es conocido por sus tácticas violentas y su respuesta a las operaciones de la Sedena ha sido implacable. El cártel ha lanzado numerosos ataques de represalia contra personal militar, fuerzas del orden y civiles, intensificando la violencia en varias regiones. Las emboscadas son una táctica común utilizada por el CJNG para socavar la autoridad y la eficiencia operativa de la Sedena. Un incidente infame ocurrió en 2015, cuando un convoy del CJNG emboscó a una patrulla militar en Jalisco, causando la muerte de 15 soldados y derribando un helicóptero con un lanzacohetes. Estos ataques evidencian el armamento avanzado y la planificación estratégica del cártel, que a menudo supera a las fuerzas de seguridad locales. Además, estos contraataques no se limitan a enfrentamientos directos. El CJNG también ataca infraestructuras, como carreteras y redes de transporte, para interrumpir las líneas de suministro militar y limitar su movilidad. Los ataques a poblaciones civiles sirven como advertencia a las comunidades que colaboran con las autoridades, creando un ambiente de miedo que dificulta la recolección de inteligencia. 2. Corrupción interna. Otro desafío significativo que enfrenta la Sedena es la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. El crimen organizado en México tiene una larga historia de infiltración en oficinas públicas, cuerpos policiales e incluso el ejército. Con sus vastos recursos financieros, el CJNG ha logrado sobornar o coaccionar a funcionarios para que ignoren sus actividades. Esta corrupción compromete las operaciones de la Sedena, ya que la filtración de información sobre redadas o despliegues permite al cártel preparar defensas, reubicar activos o emboscar unidades militares. Incluso dentro del ejército, ha habido casos de colusión, donde algunos elementos han sido acusados de colaborar con organizaciones criminales a cambio de beneficios económicos. Esta doble lealtad representa una amenaza directa a la integridad de las operaciones de la Sedena, erosionando la confianza pública en la institución y su capacidad para proteger a las comunidades de la violencia del cártel. Tercera, limitaciones de recursos. Las limitaciones de recursos son un obstáculo constante para la Sedena. Combatir a un cártel tan sofisticado y bien financiado como el CJNG requiere una inversión significativa en tecnología avanzada, equipos y personal altamente capacitado. Sin embargo, la Sedena a menudo enfrenta restricciones presupuestarias que limitan su capacidad para mantener una ofensiva a largo plazo. Si bien el gobierno federal mexicano destina recursos sustanciales a la defensa nacional, estos fondos suelen dividirse entre múltiples prioridades, como la atención a desastres, la seguridad fronteriza y la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, la Sedena debe equilibrar sus esfuerzos contra el CJNG con otras responsabilidades críticas, lo que deja algunas operaciones con fondos insuficientes o personal inadecuado.
La tecnología utilizada por el CJNG, como drones, armamento avanzado y comunicaciones encriptadas, exige una respuesta tecnológica comparable. Sin embargo, la Sedena a menudo carece de las herramientas más recientes debido a retrasos en la adquisición de equipos o limitaciones financieras. Además, las vastas áreas de control del CJNG requieren un despliegue significativo de personal, lo que estira los recursos humanos de la Sedena al máximo. Cuarta, mantener el apoyo público. La naturaleza prolongada de la guerra contra las drogas, junto con informes de violaciones de derechos humanos por parte de personal militar, ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, arrestos indiscriminados y bajas civiles han manchado la imagen de la institución, debilitando su legitimidad ante la opinión pública. El CJNG también emplea esfuerzos de propaganda, retratándose como protector de las comunidades locales y demonizando al ejército como una fuerza ocupante. Equilibrar tácticas agresivas contra organizaciones criminales con el respeto a los derechos humanos es un desafío constante para la Sedena, ya que cualquier mala conducta percibida puede alimentar el sentimiento antimilitar y dificultar la cooperación de las comunidades afectadas. A pesar de estos desafíos, la Sedena continúa adaptando sus estrategias para contrarrestar la influencia del CJNG. La coordinación mejorada con socios internacionales, como Estados Unidos y Colombia, ha fortalecido el intercambio de inteligencia y la planificación operativa. Los esfuerzos para modernizar el arsenal militar y capacitar al personal en tácticas de contrainsurgencia también han mostrado avances. Sin embargo, abordar las causas profundas del crimen organizado, como la pobreza, la corrupción y la debilidad gubernamental, es esencial para lograr una estabilidad duradera. La lucha de la Sedena contra el CJNG no es solo un conflicto militar, sino un esfuerzo más amplio por el Estado de Derecho y la seguridad pública en México. Aunque el camino por delante está lleno de obstáculos, la resiliencia y la innovación continuas serán clave para superar el dominio del cártel en la nación. El colapso de la red de El Mencho, orquestado por el Brazo Militar de México, Sedena, ha sido uno de los golpes más significativos al cártel CJNG. A través de operaciones implacables, Sedena ha fragmentado con éxito la organización que alguna vez fue unificada, creando un desorden interno y debilitando su estructura de poder. Este desmantelamiento ha expuesto grietas en el liderazgo del CJNG, obligando al cártel a luchar por su supervivencia, mientras enfrenta presiones externas de las fuerzas del orden y organizaciones rivales. Uno de los impactos más notables de la campaña de Sedena es la fragmentación del CJNG. Los ataques de precisión del ejército a los bastiones del cártel han interrumpido su cadena de mando, lo que ha dado lugar al surgimiento de grupos disidentes. Estas facciones, a menudo lideradas por operativos de nivel medio, carecen del liderazgo central y los recursos para operar con la misma eficacia que la organización original. Sin la presencia unificadora de El Mencho, las luchas internas entre estos grupos se han vuelto comunes, erosionando aún más el dominio del CJNG. Además, la pérdida de activos clave como laboratorios de drogas, almacenes de armas y redes de transporte ha dejado al cártel vulnerable, obligándolo a reducir operaciones y retirarse de territorios en disputa. Esta desintegración interna ha dificultado cada vez más que el CJNG proyecte poder a nivel nacional e internacional, disminuyendo su influencia en regiones que alguna vez controló con impunidad. Las especulaciones sobre el destino de El Mencho añaden otra capa de intriga al desmoronamiento del cártel. Conocido por su elusividad, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, se ha convertido en una figura sombría en los últimos años. Los informes sugieren que está gravemente enfermo, posiblemente sufriendo de insuficiencia renal, lo que ha limitado su capacidad para supervisar directamente las operaciones del cártel. Para evitar su captura, El Mencho ha buscado refugio en áreas remotas y montañosas, confiando en operativos leales para protegerlo de las incursiones militares. A pesar de sus intentos por mantenerse oculto, la persecución implacable de Sedena ha puesto una gran presión sobre su aparato de seguridad, dejándole con menos lugares a donde retirarse. La posible captura o muerte de El Mencho marcaría un punto de inflexión no solo para el CJNG, sino también para el comercio global de narcóticos. Como uno de los criminales más buscados del mundo, su remoción del poder interrumpiría las cadenas de suministro internacionales de narcóticos y crearía oportunidades para que los cárteles rivales llenen el vacío.
Sin embargo, esta transición también podría generar un aumento de la violencia, a medida que los grupos criminales luchan por dominar los territorios previamente controlados por el CJNG. Para las autoridades mexicanas, el desafío será gestionar este vacío de poder y evitar un resurgimiento del crimen organizado tras la caída de El Mencho. Aunque el colapso total del CJNG sigue siendo incierto, la fragmentación de la red y la posición precaria de El Mencho señalan el comienzo del fin para uno de los cárteles más notorios de México. Las operaciones de Sedena no solo han debilitado a una organización que alguna vez fue formidable, sino que también han demostrado la efectividad de las estrategias contra los cárteles basadas en inteligencia y coordinación. A medida que continúa la batalla, la caída del CJNG sirve como una lección de advertencia para otras empresas criminales, subrayando los límites de incluso los cárteles más poderosos cuando se enfrentan a una presión militar sostenida. Los esfuerzos sostenidos de Sedena contra el CJNG han remodelado profundamente la batalla de México contra el crimen organizado, señalando tanto avances como desafíos persistentes. Al atacar las sofisticadas operaciones del CJNG, Sedena ha asestado un golpe a la influencia del cártel, aunque las implicaciones más amplias resaltan la complejidad de desmantelar redes criminales arraigadas. Para la seguridad de México, las operaciones de Sedena han traído una mezcla de logros y áreas que requieren mejoras. La fragmentación del cártel ha debilitado su capacidad para coordinar operaciones a gran escala, proporcionando un respiro temporal para las regiones azotadas por la violencia. La incautación de helicópteros y armamento sofisticado ha reducido las capacidades militares del cártel, permitiendo entornos más seguros para los civiles en algunas áreas en disputa. Sin embargo, la violencia represiva del CJNG y el surgimiento de grupos disidentes siguen representando amenazas. Estas facciones, a menudo desesperadas e impredecibles, pueden escalar la violencia en regiones previamente estables. Además, la confianza pública en las estrategias gubernamentales de lucha contra el crimen sigue siendo frágil, especialmente en áreas donde la corrupción y la impunidad son prevalentes. A nivel internacional, las medidas de Sedena contra los cárteles ofrecen lecciones para otros países que enfrentan el crimen transnacional. La dependencia de México en inteligencia militar, tecnología de vigilancia y colaboración con agencias internacionales resalta la importancia de un enfoque multifacético. La incautación de los helicópteros del CJNG demuestra cómo atacar la logística puede interrumpir las operaciones de los cárteles, una estrategia que las naciones que luchan contra organizaciones similares podrían emular. Sin embargo, la experiencia de México también subraya la necesidad de sistemas judiciales robustos e iniciativas de apoyo comunitario para sostener el éxito a largo plazo, algo que sigue siendo una lucha incluso en medio de victorias militares. De cara al futuro, el futuro del CJNG es incierto. Si bien las campañas de Sedena han asestado golpes significativos a la organización, la historia muestra que las redes criminales a menudo se adaptan y evolucionan. Sin embargo, a medida que creció el poder del CJNG, también lo hizo la determinación del ejército mexicano para derrotarlo, un enfrentamiento que sigue definiendo la guerra de México contra el crimen organizado. Sedena, la principal institución militar de México, desempeña un papel crucial en la batalla del país contra el crimen organizado, particularmente contra el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Con su entrenamiento avanzado, disciplina y equipo sofisticado, Sedena es la herramienta más efectiva del gobierno mexicano para contrarrestar las operaciones de estilo militar del CJNG. La estrategia de Sedena combina recolección de inteligencia, combate directo y cooperación internacional para desmantelar la infraestructura del CJNG. Utilizando herramientas avanzadas de vigilancia, como drones, imágenes satelitales e interceptación de comunicaciones, Sedena identifica movimientos del cartel, narcolaboratorios y escondites secretos. La colaboración con aliados como la DEA de Estados Unidos ha sido vital, atacando rutas de tráfico de drogas, redes financieras y operaciones transfronterizas del CJNG para socavar su poder económico. En el terreno, Sedena realiza redadas de alto riesgo, destruyendo activos críticos como monstruos, vehículos blindados, arsenales de armas y búnkeres. Las fuerzas especiales élite se enfocan en la captura de líderes del CJNG para desarticular sus estructuras de mando. Sin embargo, la adaptabilidad del CJNG, sus posiciones fortificadas y su violenta retaliación, que incluye el uso de explosivos improvisados, IED,
y ataques con drones plantean desafíos significativos. A pesar de estos obstáculos, la destrucción sistemática de los recursos del CJNG por parte de Sedena debilita las capacidades operativas del cartel y su control territorial. Aunque la lucha continúa, las estrategias coordinadas y basadas en inteligencia de Sedena son fundamentales para los esfuerzos de México por restaurar la seguridad y combatir el dominio de los carteles. El conflicto creciente entre el ejército mexicano y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha transformado partes del país en campos de batalla modernos. El enfoque militarizado del CJNG, con su armamento pesado, vehículos blindados y drones, representa un desafío único para las autoridades mexicanas. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha empleado estrategias avanzadas para desmantelar sistemáticamente los activos militares del CJNG. Estas tácticas incluyen: 1. Intercepción de cadenas de suministro de armas del CJNG. El poder de fuego del CJNG depende en gran medida de un suministro ininterrumpido de armas ilegales, muchas de las cuales provienen de Estados Unidos. Armas de alto calibre, como los rifles AR-15, rifles Barrett calibre .50 y lanzagranadas, son traficadas a través de la frontera y llegan a manos del CJNG. Estas armas les permiten desafiar a Sedena y a otras fuerzas estatales en una escala sin precedentes. Sedena ha priorizado la interrupción de estas cadenas de suministro de armas mediante redes de inteligencia y cooperación internacional. Trabajando junto a agencias estadounidenses como la ATF, Sedena ha interceptado numerosos cargamentos de armas ilegales destinadas a los bastiones del CJNG. Operaciones conjuntas en cruces fronterizos clave, como Tijuana y Reynosa, han resultado en la confiscación de armamento de grado militar, explosivos y municiones. Además, Sedena ha atacado a distribuidores locales de armas e intermediarios corruptos que abastecen al CJNG. En una operación de alto perfil, una redada descubrió un arsenal de armas ilegales que habían sido traficadas a través de puertos en Veracruz, cortando una línea de suministro significativa. Al estrangular el acceso del CJNG a armas, Sedena debilita la capacidad del cartel para librar su guerra y defender sus territorios. 2. Destrucción de narcotanques y vehículos blindados. Uno de los activos militares más infames del CJNG son sus vehículos blindados modificados, comúnmente conocidos como monstruos. Estos narcotanques improvisados están diseñados para resistir fuego pesado, proteger a los operativos del cartel y servir como fortalezas móviles durante enfrentamientos con Sedena o carteles rivales. Equipados con placas de acero, vidrios antibalas y armas montadas, estos vehículos otorgan una ventaja táctica al CJNG durante las operaciones terrestres. Para contrarrestar esta amenaza, Sedena ha lanzado ataques de precisión dirigidos a instalaciones de producción y almacenamiento de vehículos blindados del CJNG. Operaciones de inteligencia han revelado talleres clandestinos donde camiones y SUV robados son transformados en narcotanques. En redadas coordinadas, Sedena ha desmantelado estos talleres, incapacitando la capacidad del CJNG para producir vehículos blindados en masa. Además, durante enfrentamientos directos, Sedena emplea armas antiblindaje y explosivos para neutralizar narcotanques. En Michoacán, un estado plagado de violencia del CJNG, Sedena emboscó con éxito un convoy de vehículos blindados, destruyendo múltiples monstruos y capturando a sus operadores. Estas victorias envían un mensaje claro: la ventaja tecnológica del CJNG no es invencible. Al eliminar sistemáticamente estos vehículos blindados, Sedena evita que el cartel los utilice para consolidar su poder en zonas de conflicto. Tercera neutralización de la guerra de drones del CJNG. En los últimos años, el CJNG ha adoptado drones armados como una nueva táctica para obtener ventaja tecnológica sobre las autoridades mexicanas. Estos drones suelen estar equipados con explosivos o utilizados para vigilancia, monitoreando los movimientos militares, identificando objetivos y coordinando emboscadas. La guerra de drones del CJNG ha añadido una capa de complejidad al conflicto, representando una amenaza significativa para las fuerzas de Sedena, que operan en territorios controlados por el cartel. Para contrarrestar esta amenaza,
Sedena ha desarrollado estrategias sofisticadas contra drones. Un método principal implica el despliegue de dispositivos de interferencia electrónica que interrumpen las señales que controlan los drones del CJNG, desactivándolos en pleno vuelo y evitando que alcancen sus objetivos. En varias regiones de alto riesgo, Sedena también ha comenzado a usar drones interceptores equipados con redes o proyectiles para capturar drones enemigos antes de que puedan entregar explosivos. Además, Sedena utiliza su propia tecnología de drones para llevar a cabo misiones de reconocimiento y rastrear a los operativos del CJNG. Al identificar puntos de lanzamiento y operadores de drones, Sedena ha logrado asaltar ubicaciones donde los drones son almacenados y modificados para ser armados. Por ejemplo, en Jalisco, la inteligencia militar llevó a la captura de una célula del CJNG responsable de coordinar ataques con drones, además de la incautación de decenas de drones modificados. Este enfoque agresivo contra los drones socava significativamente la capacidad del CJNG para usar tecnología aérea como arma. 4. Enfrentamientos militares directos y redadas. La táctica más directa y visible de Sedena contra el CJNG involucra enfrentamientos militares y redadas de alto riesgo en los bastiones del cartel. Estas operaciones son llevadas a cabo frecuentemente por unidades de fuerzas especiales, entrenadas en combate urbano, contrainsurgencia y ataques de precisión. Dado el formidable poder de fuego y las posiciones defensivas del CJNG, las fuerzas de Sedena dependen de la velocidad, coordinación y superioridad táctica para neutralizar a los operativos del cartel y desmantelar infraestructuras clave. Los ataques aéreos se han convertido en una herramienta clave en las operaciones de Sedena contra el CJNG. En regiones como Michoacán, donde los combatientes del CJNG controlan áreas remotas y fuertemente fortificadas, Sedena utiliza helicópteros artillados y aviones de combate para debilitar las defensas del cartel antes de que las fuerzas terrestres intervengan. Estos ataques aéreos han demostrado ser particularmente efectivos para destruir narcolaboratorios, búnkeres escondidos y depósitos de armas. En una operación destacada, Sedena lanzó una redada en un complejo del CJNG en Aguililla, un bastión del cartel. Respaldados por vigilancia aérea e inteligencia terrestre, las fuerzas especiales infiltraron exitosamente el complejo, incautaron armas y neutralizaron a varios operativos de alto rango. Esta operación interrumpió el control del CJNG en la región y demostró la capacidad de Sedena para llevar a cabo misiones de precisión incluso en entornos hostiles. Al enfrentar constantemente al CJNG en combate directo y atacar su infraestructura, Sedena no solo erosiona la fuerza militar del cartel, sino que también envía un mensaje poderoso. El gobierno mexicano está comprometido a desmantelar el poder del CJNG, sin importar lo arraigado que esté. Sedena ha ejecutado operaciones decisivas para debilitar al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, atacando los bastiones del cartel, sus recursos y redes de liderazgo mediante inteligencia superior y precisión táctica. Primera ofensiva en Michoacán, 2021. En respuesta a la escalada de violencia del CJNG en Michoacán, Sedena lanzó una ofensiva a gran escala, desplegando soldados, vehículos blindados y helicópteros artillados para desmantelar la infraestructura del cartel. La operación destruyó múltiples campamentos del CJNG, incautó armas de grado militar y neutralizó narcotanques. El CJNG sufrió grandes pérdidas de personal y equipo, lo que interrumpió significativamente su control en la región. Segunda redada en Casa de Seguridad en Guadalajara. Apuntando a las operaciones urbanas del CJNG en Guadalajara, Sedena realizó una redada precisa en una casa de seguridad que almacenaba activos militares y equipos de comunicación. Las fuerzas especiales confiscaron armas, drones y dispositivos encriptados, interrumpiendo la coordinación y las capacidades logísticas del cartel. Esta victoria debilitó el control del CJNG sobre las operaciones en Guadalajara. Tercer asalto a bastión montañoso en Jalisco. Sedena infiltró y desmanteló un complejo del CJNG fuertemente fortificado en las montañas de Jalisco. Utilizando reconocimiento aéreo, helicópteros artillados y fuerzas especiales, la operación neutralizó las defensas del CJNG y confiscó armas, explosivos y planes operativos. La destrucción de este centro asestó un golpe significativo a las operaciones logísticas del CJNG y a su influencia rural.
Los esfuerzos sostenidos de Sedena para destruir los activos militares del CJNG han debilitado severamente las capacidades operativas del cartel. La pérdida de recursos clave, como armas, vehículos blindados y tecnologías avanzadas como drones, ha interrumpido la logística y las operaciones estratégicas del CJNG. Uno de los impactos más notables es el golpe a la moral entre los soldados rasos del CJNG. Perder recursos críticos hace que el cartel parezca vulnerable, lo que reduce la confianza de sus operativos. Se han reportado casos de células del CJNG abandonando posiciones o retrocediendo en regiones como Michoacán y Jalisco, donde las ofensivas de Sedena han sido particularmente intensas. Por ejemplo, tras la destrucción de bastiones fortificados, el CJNG ha tenido dificultades para reagruparse, permitiendo que carteles rivales y fuerzas gubernamentales recuperen el control de ciertos territorios. El Mencho, el líder casi imposible de atrapar del CJNG, enfrenta una presión enorme para reconstruir sus operaciones en medio de la acción militar constante. Restablecer las cadenas de suministro de armas y tecnología mientras evade la vigilancia se ha vuelto cada vez más complicado. La destrucción de casas de seguridad y la interrupción de las redes de comunicación han debilitado aún más la capacidad del CJNG para coordinar ataques, forzándolos a adoptar una postura reactiva en lugar de una proactiva. Los desafíos de Sedena en la lucha contra el CJNG, aunque Sedena ha logrado importantes avances en la lucha contra el CJNG, enfrenta una serie de desafíos que complican sus esfuerzos por desmantelar las operaciones del cartel y restablecer el orden en las regiones afectadas. Estos desafíos incluyen la corrupción, las represalias violentas del cartel y las dificultades geográficas. 1. Corrupción e influencia del cartel. Uno de los mayores retos de Sedena es la capacidad del CJNG para infiltrarse en las fuerzas policiales locales, funcionarios del gobierno e incluso algunos miembros del ejército. El cartel tiene una larga trayectoria de sobornos y coerción para proteger sus operaciones. Además, sus profundas raíces en las comunidades locales les permiten ejercer control sobre los civiles mediante amenazas, intimidación y recompensas económicas. Esta corrupción mina la eficacia de las operaciones de Sedena al dificultar la recopilación de inteligencia, crear refugios seguros para los miembros del cartel y permitirles operar con cierta impunidad. Dentro del ejército, también existe la preocupación por posibles fugas de información sensible que podrían comprometer las operaciones. Los carteles han demostrado ser expertos en explotar cualquier debilidad interna, lo que obliga a Sedena a supervisar constantemente a su personal para garantizar su lealtad. 2. Violencia y represalias. El CJNG es conocido por su brutalidad y sus tácticas violentas contra las fuerzas militares, lo que intensifica el conflicto. Sus estrategias incluyen emboscadas coordinadas, asesinatos selectivos y ataques masivos contra el personal militar. Utilizan artefactos explosivos improvisados, IED, armamento pesado e incluso drones armados, lo que hace que las operaciones militares sean extremadamente peligrosas. Por ejemplo, las emboscadas a convoyes militares en regiones dominadas por el CJNG pueden resultar en bajas significativas para Sedena. Estas tácticas también buscan intimidar a la población civil y enviar un mensaje al gobierno mexicano. Los asesinatos selectivos de líderes militares son otra estrategia para crear vacíos de liderazgo y retrasar las operaciones. El CJNG opera en algunos de los terrenos más difíciles de México, como selvas densas, montañas y aldeas remotas que ofrecen cobertura natural para sus actividades. Estas áreas son ideales para establecer laboratorios clandestinos, bases ocultas y fortalezas. Para Sedena, estos terrenos complican la logística. Mover tropas y suministros a través de estas regiones consume tiempo y recursos, y la falta de infraestructura dificulta las respuestas rápidas. Como respuesta, Sedena ha incrementado el uso de drones, ataques aéreos y tácticas de fuerzas especiales. Estas unidades de élite están entrenadas para operar en condiciones difíciles y cuentan con equipos especializados, como vehículos todoterreno y helicópteros. A pesar de los avances tecnológicos y las estrategias tácticas de Sedena, el terreno y la capacidad del CJNG para aprovechar estas fortalezas naturales siguen siendo un desafío constante. Esto le otorga al cartel una ventaja para ocultar sus operaciones y dificulta que Sedena mantenga una presión sostenida sobre su liderazgo. Cuarta, la complejidad de las operaciones del CJNG.
Las capacidades militares del CJNG representan otro desafío importante para Sedena. La habilidad del cartel para operar en unidades bien coordinadas y descentralizadas, con alta movilidad, les permite contrarrestar la presión militar en una región al redistribuir fuerzas a otras áreas. Además, el CJNG utiliza armamento avanzado, incluyendo artillería pesada y drones de grado militar, para desafiar la superioridad convencional de Sedena. Estas tácticas dificultan cada vez más que Sedena logre un control duradero sobre los territorios dominados por el CJNG. El poder económico del CJNG, respaldado por su extenso comercio de drogas, también les permite mantener y reconstruir sus operaciones, a pesar de los golpes militares repetidos. Aunque Sedena se enfoca en debilitar las redes financieras y las cadenas de suministro de armas del cartel, la capacidad del CJNG para adaptarse y reponerse rápidamente sigue siendo un desafío crítico. El panorama de la campaña de Sedena contra el CJNG mezcla optimismo y cautela. La presión militar continua ha debilitado significativamente los recursos del cartel, pero la erradicación completa del CJNG está lejos de ser garantizada. La destrucción sostenida de su infraestructura militar podría eventualmente llevar a la caída de El Mencho, pero no se debe subestimar la capacidad del CJNG para adaptarse y reconstruirse. El éxito futuro de Sedena dependerá de 3 factores clave: mejorar las capacidades de recopilación de inteligencia, fortalecer la cooperación internacional, especialmente con la DEA de los Estados Unidos, y cortar los recursos financieros del CJNG. Sin acceso a fondos, armas y tecnología, la capacidad del cartel para reagruparse se verá aún más limitada. Aunque Sedena ha demostrado ser capaz de desmantelar el poder militar del CJNG, una solución a largo plazo requiere abordar la corrupción, fortalecer la gobernanza local y devolver la seguridad a las comunidades afectadas por la violencia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más información sobre la lucha contra el crimen organizado. Dinos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Sedena puede derrotar completamente al CJNG? Quédate atento para más actualizaciones.